Josué capítulo 5. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron, y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos que Él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Y en el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Josué capítulo 6. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor.
Entonces dijo al pueblo: pasad y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Al séptimo día se levantaron temprano al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad, y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera y sacad de ahí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Josué capítulo 7.
Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo: Subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron: que no suba todo el pueblo. Solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada la familia de los de Sera, e hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y fue Sabdi designado. Mandó acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo: En verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar,
y 200 siclos de plata, y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé. Y he aquí están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda, con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda. Los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué, y con él todo Israel, tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿Por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó, y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Josué capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Josué: No temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Y Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Jai. Escogió Josué 30,000 hombres valientes guerreros. Los envió de noche y les dio órdenes diciendo: Mirad, vais a poner emboscada a la ciudad por detrás de ella. No os alejéis mucho de la ciudad, sino estad todos alerta. Y yo y todo el pueblo que me acompaña nos acercaremos a la ciudad, y sucederá que cuando ellos salgan a nuestro encuentro como la primera vez, nosotros huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque dirán: Huyen ante nosotros como la primera vez. Huiremos pues ante ellos. Vosotros saldréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, porque el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y será que cuando hayáis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Lo haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad, que yo os lo he mandado. Josué los envió y fueron al lugar de la emboscada, y se quedaron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Pero Josué pasó la noche entre el pueblo. Y se levantó Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel frente al pueblo de Jai. Entonces todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron y llegaron frente a la ciudad, y acamparon al lado norte de Jai, y había un valle entre él y Jai. Tomó unos 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Y apostaron al pueblo, todo el ejército que estaba al norte de la ciudad y su retaguardia que estaba al occidente de la ciudad. Y Josué pasó aquella noche en medio del valle. Y aconteció que al ver esto el rey de Jai, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron temprano y salieron para enfrentarse a Israel en batalla, él y todo su pueblo en el lugar señalado frente a la llanura del desierto. Pero no sabía que había una emboscada contra él por detrás de la ciudad. Y Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en la ciudad fue llamado para perseguirlos. Y persiguieron a Josué y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Jai o Betel que no saliera tras Israel. Y dejaron la ciudad sin protección por perseguir a Israel.
Entonces el Señor dijo a Josué: extiende la jabalina que está en tu mano hacia Jai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar y corrieron cuando él extendió su mano. Entraron en la ciudad y se apoderaron de ella y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Jai se volvieron y miraron, he aquí el humo de la ciudad subía al cielo y no tenían lugar a donde huir, ni por un lado ni por otro, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra sus perseguidores. Al ver Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, así que los de Jai quedaron en medio de Israel, unos por un lado y otros por el otro, y los mataron hasta no quedar de ellos sobreviviente ni fugitivo. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y sucedió que cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Jai en el campo y en el desierto, a donde ellos los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser exterminados, todo Israel volvió a Jai y la hirieron a filo de espada. Y todos los que cayeron aquel día, tanto hombres como mujeres, fueron 12,000, todo el pueblo de Jai. Josué no retiró su mano con la cual tenía extendida la jabalina hasta que hubo destruido por completo a todos los habitantes de Jai. Solo el ganado y los despojos de aquella ciudad tomó para sí Israel como botín, conforme a la palabra que el Señor había ordenado a Josué. Y quemó Josué a Jai y la convirtió en un montón de ruinas para siempre, en una desolación hasta el día de hoy. Y colgó al rey de Jai en un árbol hasta la tarde. Y a la puesta del sol, Josué dio orden que bajaran su cadáver del árbol. Lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Entonces edificó Josué un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos.